El misterio de las parábolas de Jesús, revelando la verdad de Dios. Jesús, durante su tiempo en la tierra, fue un maestro increíble. Lo que lo hizo tan especial no fue solo lo profundo de sus enseñanzas, sino cómo usaba parábolas, que son historias sencillas con un significado más profundo. Estas parábolas eran más que simples cuentos. Servían para mostrar cómo era o cómo es el reino de Dios y hacía que las personas pensaran más allá de lo que veían a simple vista. En Mateo 13, del 10 al 17, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué hablaba en parábola. Él les respondió que algunos podían entender los secretos del reino mientras que otros no. Esto no era porque Jesús tuviera favoritismo o quería ser inclusivo, sino que dependía de cómo era el corazón de cada persona. Las parábolas eran como un filtro espiritual. Quienes tenían un corazón humilde y sincero podían entender el mensaje, mientras que aquellos con un corazón duro solo veían una historia sin comprender su verdadero significado. De esta manera, las parábolas revelaban y ocultaban la verdad simultáneamente. Es decir, algunos encontrarían la verdad y otros se les sería escondida. Eso dependía de la disposición espiritual del oyente. Además, Jesús usaba parábolas para hacer que las personas participaran activamente en el aprendizaje. En lugar de dar una explicación directa, una parábola hacía que la gente pensara, reflexionara y discutiera. Jesús quería que las personas se tomaran el tiempo de meditar y finalmente interiorizar la verdad. Las parábolas eran como una semilla plantada en el corazón que necesitaba tiempo para crecer y dar frutos. Cada parábola de Jesús tenía un significado espiritual profundo. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que está en Mateo 13, del 3 al 9. No solo es una historia sobre la siembra, es una ilustración de cómo el mensaje del reino de Dios es recibido de manera diferente por cada persona, dependiendo de cómo sea el suelo de su corazón. Algunas personas tienen corazones duros como el camino donde la semilla no puede echar raíces. Otros están como los terrenos rocosos o llenos de espinas, donde la semilla no germina y si germina se ahoga, porque no tiene la profundidad para sostenerse. Pero hay corazones que son buena tierra, donde la semilla da frutos abundantes. A través de esta parábola Jesús nos invita a reflexionar y a examinar nuestras vidas. ¿Qué tipo de suelo somos? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Otra parábola es la del hijo pródigo, Lucas 15 del 11 al 32. Muestra el amor incondicional y el perdón de Dios. Jesús nos enseña a través de esta parábola el corazón del Padre que espera pacientemente el regreso del pecador arrepentido y lo recibe con los brazos abiertos. Al mismo tiempo nos desafía a revisar cualquier actitud de autojustificación o resentimiento como la del hermano mayor. Jesús también usaba parábolas para enseñar la importancia de estar siempre preparados, como en la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo 25 del 1 al 13, donde enfatiza la necesidad de estar listos para su venida. Esta historia subraya la urgencia de vivir de manera piadosa y con propósito, siempre esperando el regreso de Cristo. El uso de parábolas por parte de Jesús también nos hace pensar en por qué algunos entienden y otros no. La clave está en tener un corazón abierto. Jesús enseñó que el conocimiento de los secretos del reino depende de la disposición de nuestro corazón. Aquellos con un corazón humildes y dispuestos a recibir revelación
recibirán cada vez más, mientras que los que son obstinados y orgullosos tendrán dificultad para comprender el mensaje de Dios. La Biblia nos enseña que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4.6. Dios nos muestra su verdad poco a poco, a medida que nosotros estamos listos para recibirla. En el caso de los discípulos, al haber dejado todo para seguir a Jesús, demostrando que tenían una fe genuina y un deseo sincero de entender, Jesús les fue revelando y les fue dando comprensión de estas parábolas. Sin embargo, aquellos que escuchaban a Jesús pero no estaban dispuestos a seguirle de todo corazón, no recibieron la misma revelación. La revelación de los secretos del reino es un regalo para quienes estén dispuestos a recibirlo con humildad y fe. Es importante recordar que cuando Dios nos revela algo, espera que lo usemos para su gloria. La parábola de los talentos, que está en Mateo 25, del 14 al 30, nos enseña que debemos ser responsables con lo que se nos ha confiado. No podemos recibir la luz de la revelación y esconderla. Debemos dejar que brille ante los demás. Pero ojo, tenemos que ser muy responsables con lo que decimos. Finalmente, debemos entender por qué algunos reciben revelaciones y otros no. No tiene nada que ver con un intelecto de una persona. Se debe a la condición de su corazón. Jesús sabía que solo aquellos que tienen un corazón humilde y dispuesto pueden recibir y entender las verdades del reino, mientras que aquellos que son orgullosos y que se aferran a sus propias ideas preconcebidas encontrarán muy difícil comprender el mensaje de Dios. Al comprender las parábolas nos acercamos más a Dios, somos transformados y estamos capacitados para vivir de acuerdo a su propósito. Reflexionemos sobre esto. Las parábolas de Jesús no son simplemente historias, son puertas que nos llevan a una comprensión más profunda del reino de Dios. El entendimiento depende de cómo esté nuestro corazón y de nuestra disposición a seguir a Jesús con fe y humildad. Oramos. Señor, te damos gracias por las parábolas que nos revelan las verdades del reino de Dios. Ayúdanos a tener corazones receptivos y humildes para entender y vivir tu mensaje. Danos la sabiduría para interpretar correctamente tu palabra y la disposición para aplicar lo que aprendemos en nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.